Marcos 6, 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta media vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que es un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Gennesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaba que les tocase, que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Esa es nuestra lectura hoy día para el sermón de hoy, que vamos a hablar un poco sobre remando contra la corriente. No sé si a veces nos ha pasado a nosotros de que la estamos remando y parece que estamos contra corriente. Algunos ni siquiera habrán remado en su vida, pero a veces uno, por lo general en el río acá en Coyhaique, yo cuando andaba pescando, a veces yo me entusiasmaba pescando y de repente me agarraba la corriente y teníamos que empezar a tratar de irnos a las orillas. Pero acá el Señor nos habla de un suceso que ocurre en el mar. Dice que había viento contrario a ellos y tenían que remar. Bueno, la Biblia nos habla acá, en este texto bíblico, que Jesús había alimentado a 5.000 hombres, y digo hombres porque de eso dice el texto bíblico. Entonces se asume que podrían haber sido entre 15.000 hasta 25.000 personas los que comieron en la multiplicación de los panes y los peces. Un niño, ¿cierto? Nos dice el otro evangelio, llevó 3 panes, 5 panes y 2 peces. Y el Señor los multiplicó para que comieran todos y sobraran. Sobraron 12 cestas de panes. Bueno, el 12 es una representación bíblica en la numerología judía que habla de la completitud del grupo perfecto, ¿cierto? Los 12 discípulos, las 12 tribus de Israel y 12 canastas que sobraron. Esto era un símbolo para ellos, y Jesús, vemos acá en el texto, separa a los discípulos de la multitud. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, varios comentaristas hablan de este texto, pero ¿qué es lo que pasó? Es que la gente empezó a decir que Jesús era el rey, el Mesías. Porque los judíos esperaban un Mesías, eso decían los profetas en el Antiguo Testamento, y esperaban un Mesías. La palabra Mesías, ¿cierto?, es la misma palabra que es la palabra Cristo. Cristo está en griego y Mesías está en hebreo. Las dos palabras significan lo mismo, ungido. Y ungido era la persona que era rey. Entonces cuando dicen esperábamos el Mesías, esperaban un rey. ¿Por qué? Porque Israel había sido dominado por distintos imperios. Estaban los persas, los meropersas, incluso los griegos, los romanos ahora último, en el texto que estamos leyendo. Y desde David, el que escribió los Salmos, no hubo un rey como David. Hubieron otros reyes, pero siempre tuvieron invasiones. Por eso David nos muestra también que hubo una separación del reino y que siempre estaba la idealización de que iba a venir un rey a instaurar el reino, igual que David, que fue el mejor momento del reinado de Israel. Pero Dios no tenía pensado un reinado de ese tipo.
un reinado terrenal. Por eso cuando la gente vio que Jesús multiplicó los panes y los peces, esto dicen los comentaristas, no está acá en el texto, sucedió lo que sucedió en varias partes más de la Biblia, que la gente empezó a decir, este es el Mesías. Y empezaban a tomarle, pero para anunciar un Mesías que iba a instaurar el reino terrenal. Ellos pensaban que el Mesías lo iba a sacar del Imperio Romano. A través de la fuerza, de alguna manera iba a ser su nuevo rey. Y ya no iban a tener que estar con el Imperio Romano. Pero la Biblia nos muestra que Jesús viene a instaurar un nuevo reino, pero no es un reino terrenal, físico, marcado, ¿cierto? La mayoría de los reinos están marcados desde la violencia. El que quiera tomar un reino, tiene que tomarlo desde la violencia. Jesús viene a mostrar un reino totalmente contracorriente, podríamos decir. El reino de Jesús es un reino en debilidad, no en fortaleza humana, en debilidad humana. Jesús viene como un rey, pero un rey, podríamos decir, un rey entre los pobres. Recordemos a Jesús, hijo de un carpintero, un artesano, más parecido a un albañil. No era un hijo de un rey de alta alcurnia, Jesús era hijo de un albañil, porque siempre decimos el carpintero, pero hay que recordar que donde está Israel no hay tanta madera, ¿cierto? Es más construcciones de adobe, de piedra, entonces es más parecido a un albañil. Jesús, el hijo de un albañil, que no tenía recursos, por eso cuando Jesús lo van a matar a los 3 años, vienen los reyes magos y le traen, ¿se acuerdan? Los regalitos, y con eso pudo escapar, porque no tenía recursos. Con eso escapó a Egipto cuando lo querían, cuando fue la matanza de los niños menores de 3 años. Jesús viene con otra idea de reinado. Por eso en el texto Jesús separa a los discípulos de la multitud, porque lo más probable, dice por lo menos varios comentaristas, entre ellos R.C. Sproul, uno de los que más escribe de esto, dice que los discípulos pudieran haberse sentido la efervescencia de que Jesús era el Mesías político del momento. Y Jesús le dice, no, yo no voy por aquí. Y Jesús aparta a sus discípulos y los mete a una barca. Y Jesús se queda despidiendo a la multitud y le está diciendo lo que vemos en la Biblia, mi reino no es de este mundo, mi reino es un reino espiritual, ¿cierto? Esto es lo que nosotros ya hemos visto en otros textos bíblicos, porque el reinado de Jesús es un reinado de el corazón, es un reinado distinto a los reinados humanos. El reinado de Jesús es un reinado que viene a mostrarse a nosotros desde la debilidad de Jesús. Un hombre que se entregó por amor de los demás, se entregó y se dio a las demás personas, y siendo Dios, no escatima a ser Dios, y se deja, literalmente, se deja tomar como cordero, ¿cierto? Esta es la figura del cordero. El cordero no tiene con qué defenderse. Por eso viene un perro, un zorro, y no tiene con qué defenderse. Jesús se entrega así, sin defensa, para ser entregado y muerto por nuestros pecados. Eso dice la Biblia. Para mostrarnos que en la fuerza humana no hay salvación. En las obras humanas no hay salvación. Es todo mérito de Dios. Y esto es lo que nos parte contando esta historia, que la gente empezó a decir, este es nuestro rey político, este es nuestro rey que nos va a sacar, y Jesús se aparta de eso. Jesús sale de ahí, de la fama, de la popularidad humana. Jesús se aparta de ellos, saca a sus discípulos, los mete al barco y salen a navegar. Ahora, hay que considerar que Jesús se aparta de ellos no para decir cuántos likes tiene, ¿cierto? Cuánta fama tiene, todo lo contrario. Jesús se aparta de ellos para concentrarse en la oración. Dice que se sube a un monte a orar. Sube a un monte a estar solo para orar, para mostrar que al final de cuentas también Jesús iba a morir solo en la cruz, sin ningún discípulo. Jesús se va a orar como primera acción para mostrar que el reino de Dios es un reino que nace desde el corazón de Dios. No es un reino desde la popularidad o de lo que las masas quieren, lo que el mundo quiere, sino es un reino que nace desde lo secreto de la oración. Y digo desde lo secreto porque Jesús se va a un monte a orar solo para mostrar su comunión, ¿cierto?
y para mostrar que el camino del cristiano no es un camino de la popularidad, es un camino que muchas veces nos va a llevar a estar solos. Y Jesús aparta a sus discípulos, dice el texto bíblico, los deja que se vayan, los despide y se sube al monte a orar. Cuando viene la noche, él dice el versículo 47, la barca estaba en medio del mar. Lo más probable que, considerando la longitud del lago, tiene que haber estado por lo menos 40 kilómetros mar adentro, y ya estaban, 4 kilómetros mar adentro, remándola, porque tenían vientos contrarios. Recordemos que las embarcaciones no se movían con motor, se movían por lo general con velas, y cuando no podían, remaban. Y estaban ahí remándola para cruzar, porque iban a Betaida, ahí está el nombre, pero iban a otro lugar y ahí iban a estar. Pero dice el versículo 48 que estando ahí, el Señor estaba solo en tierra. El versículo 48 dice, y viéndoles remar, Jesús, viendo los que estaban remando, imagínense remar contra corriente, cuánto rato estaban ahí dándole, con gran fatiga. Ahí la palabra literalmente es, ya estaban cansados, ya no daban más, porque el viento era contrario. El Señor, en la cuarta vigilia, como a las 3 de la mañana, el Señor se acerca a ellos. Se da cuenta de la aflicción de sus discípulos y se acerca a ellos. No es que el Señor no estaba presente, no es que el Señor no se diera cuenta de ellos, no es que el Señor los dejara solos, el Señor estaba orando, pero sí los veía. Dice que viéndoles, el primer texto dice, pero viéndoles a ellos remar, viéndoles que estaban ahí en el sufrimiento, viéndoles que estaban en una posición difícil para seguir avanzando, el Señor va a ellos. Es interesante ver este texto, que el Señor a veces no lo vemos, parece que nos pasa igual que la otra vez, estamos en nuestra barca y parece que vamos solos, no vemos a Dios obrando por nosotros, y la barca va y nosotros estamos ahí, la estamos remando, pero el viento es contrario y no podemos. Yo me imagino a los discípulos pensando aquí, ¿por qué Jesús nos dejó solos otra vez? También puede ser nuestro pensamiento, ¿por qué Jesús nos deja solos? Bueno, el texto nos muestra esto, el Señor nos deja por nuestro bien. Hermanos, el Señor deja a los discípulos, los mete al barco para que no caigan en lo que la multitud sí quiere ver. El Señor los aleja de los planes de la multitud. Porque las masas muchas veces nos van a llevar a cosas que no son buenas para nosotros. Hermanos, hoy día más que nunca necesitamos entender que el mensaje de Jesús sigue vigente para nosotros. Aunque el mundo o las masas nos digan lo contrario. Hoy día se piensa que el individualismo es lo mejor. Mientras más yo tenga, me da lo mismo lo que tenga el de al lado, no me interesa mi vecino, ¿cierto? Hoy día es así. El individualismo, la violencia, el amor al dinero. Cada día más encontramos un egoísmo marcado en la sociedad. Y eso es lo que las masas nos dicen que está bien. ¿Qué es lo que está bien hoy día? Hoy día lo que está bien muchas veces está mal, lo que se considera bueno. Cuando nosotros vemos la violencia, responder mal, responderle mal a otra persona, la venganza, ¿usted se da cuenta que todos validan la venganza? Y lo vemos desde los grandes países, ¿cierto? Israel ha validado toda la violencia que ha desatado en Medio Oriente solo por venganza. Y Jesús nos dice, antes que nosotros hagamos algo al otro, pongamos la otra mejilla. Jesús nos llama a nosotros, literalmente, hermanos, nos llama a nosotros a negarnos a la venganza. Pero el mundo lo ha validado como algo positivo.
El mundo ha validado la violencia con fines pacíficos. No sé si usted lo ha escuchado. ¿No? Dice, hay que ser violentos para que tengamos la paz. Hoy día el mundo ha validado, hermanos, las concentraciones de poder, las concentraciones de dinero, y nunca ha pensado en lo que Jesús nos ha mandado a nosotros como cristianos, amar a los demás. Por eso Jesús, literalmente nos vemos aquí, lo aparta de las masas. Y muchas veces nosotros vamos a encontrarnos solos, remándola contra corriente, porque vamos a ir en contra de lo que el mundo nos quiere dar. Hermanos, es difícil ser cristianos hoy día. Es difícil ser hijos de Dios hoy día cuando estamos expuestos día y noche en redes sociales donde cada persona pone algo mejor cada día. Pareciera que el éxito hoy día está más marcado que nunca. Pero la vida nos muestra que de éxito tenemos bien poco y más de fracasos. Porque, hermanos, nos equivocamos más de lo que le achuntamos. Por eso Jesús deja a sus discípulos, no los deja solo por dejarlos solos, sino que los aparta de los movimientos o de este pensamiento que no tenía nada que ver con el pensamiento de Jesús, los deja ahí, pero el Señor está orando y los ve. El Señor no es que nos deje solos, hermanos. El Señor está orando y nos ve. Cuando la remamos, cuando estamos contra la corriente, luchando para no zozobrar nuestra barca. Pero el Señor nos ve. Hoy día, incluso en medio de las dificultades, el Señor nos sigue viendo. Hermanos, qué fácil sería decir cuando estamos en medio de la enfermedad, cuando estamos en medio de las crisis económicas, cuando estamos pasando problemas, decir, hasta aquí nomás llegué porque Dios no está conmigo. Eso es lo que espera el mundo de nosotros. Pero si hay algo que nos ha mostrado la Biblia y nos ha mostrado el ejemplo de Dios y el ejemplo de nuestros hermanos de la fe, es que incluso, hermanos, en medio de las peores crisis en nuestra vida, la fe que viene de Dios nos sustenta para enfrentar las dificultades y nos da esperanza y nos da ese aliento necesario para seguir remándola, a pesar de que la veamos difícil. Hermano, porque ninguno de los que está aquí está exento de enfermedades, ¿cierto? Ninguno. Ninguno está exento de pasar problemas, ninguno está exento de vivir tormentas en su vida, con los hijos, en el matrimonio. Ninguno de los que está aquí está exento o que está eximido o es una persona iluminada y no va a pasar ninguna dificultad. No lo piense así. La Biblia nos muestra que Job, dice parte del texto diciendo, en la Biblia en Job, que era un hombre íntegro y nombra solo cualidades positivas de él. Y alguien puede decir, si Job es bueno y es íntegro y no le hace mal a nadie, ¿por qué le pasaron todas las cosas malas? Bueno, la Biblia nos muestra que Job pasó todo eso para demostrar que aún en las peores condiciones, el Hijo de Dios sigue amando a Dios, porque no depende su amor a Dios de las cosas o las situaciones en las que estemos viviendo. Por eso, hermanos, hoy día el Señor nos muestra esto. El Señor los ve que están remándola contra corriente y decide ir a ellos. Pero encontramos algo interesante en el texto, porque dice, y Jesús, el siguiente texto, quería sobrepasarlos, pasar. Quería adelantárseles, dice el texto ahí final. Viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Tenemos dos figuras aquí, que anda sobre el mar, y esa es una, podríamos decir acá, en teología se llama teofanía, que significa una forma, una figura de Dios. Jesús se muestra a sus discípulos cuando están en contracorriente en una forma de Dios. Era un hombre encarnado, ¿cierto? Que Dios encarnado, pero empieza a andar sobre el mar. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Se acuerdan Génesis?
en la creación, pero los salmos dicen, y Él camina sobre las aguas. Los salmos ya lo profetizaban, y que lo que está haciendo Jesús, andar sobre las aguas, no es de presumido, ¿cierto? Aquí voy yo caminando sobre las aguas, sino le está mostrando una forma de Dios. Le está diciendo a sus discípulos que están en contracorriente, remándola en las peores condiciones. El Señor les dice, y dice, ya estaban agobiados, cansados, ya no daban más. Jesús dice, voy a adelantarme para que me vean como Dios. Jesús no es una figurita que tenemos colgada en la casa. Jesús es Dios que se mueve por nosotros y que se nos quiere revelar a nosotros. Aquí la palabra quería adelantárseles es una figura del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dice al Señor, yo quiero verte? ¿Y qué le dice Dios? Bueno, te voy a dejar que me veas, pero yo voy a pasar, dice el texto bíblico, voy a pasar y solo me verás la espalda. ¿Se acuerdan? Voy a pasar en varias figuras que vemos en la Biblia donde Dios se mueve, Dios está, Dios pasa, para que ellos se den cuenta de que Dios estaba ahí. La figura que nosotros vemos aquí del Dios adelantándose es la del Dios mostrándose a ellos. Dice la palabra del Señor que Jesús es Dios encarnado, y el Dios que no podemos ver, que ahora podemos ver. Y ese es el Dios que está para nosotros en medio de las pruebas. El Dios que no lo podían ver en el Antiguo Testamento, ahora camina sobre las aguas, como en el Génesis, como en los Salmos, pero también se nos muestra a nosotros. ¿Para qué? Para que sepamos que Dios, hermanos, tiene el control. Cuando vemos la tormenta, ellos sufriendo por la tormenta, y Jesús lo vemos caminando sobre la tormenta. Cuando dice caminar sobre las aguas, si estaban en una tormenta, Jesús caminando sobre la tormenta, pero también un Dios que quiere mostrarse a nosotros. Hermanos queridos, si hay algo que nos ha mostrado las pruebas, las dificultades, es que Dios se quiere mostrar a nosotros. En medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de los sinsabores, es cuando Dios se nos muestra de manera espectacular. Es algo increíble como Dios se muestra en nuestras vidas. A veces pensamos las crisis y los problemas como algo, hermanos, imposible. Pero Dios de lo imposible se hace posible al mostrársenos a nosotros. No solo con la sanidad, sino mostrarse teniendo el control de toda la situación que estamos experimentando. Hermanos, Dios tiene el control. Cuando pensamos que la tormenta está grande en nuestra vida, Dios camina sobre la tormenta, Dios camina sobre las aguas y se nos quiere mostrar. Hoy día más que nunca necesitamos entender, hermanos, que Dios está cercano a nosotros cuando nos sentimos solos. Hermano Mauricio, Dios está cercano a ti. Hoy día, en medio de la enfermedad, a los hermanos blancos, Dios está cercano a ustedes. Hoy día, en medio de la crisis, Dios está cercano mostrándose a ustedes. Tenemos que creer en Él. ¿Qué pasó en el siguiente texto? Dice que ellos dijeron, viéndole andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, se asustaron, no lo veían. En los siguientes textos va a decir, estaban endurecidos sus corazones. Endurecido el corazón significa que, sí, yo vi los milagros, pero no te creo tanto. Dice que estaban turbados, le veían, pero no se daban cuenta que era Él. Pero enseguida el Señor le habló, le dijo, tengan ánimo, tened ánimo. O no se preocupen, podríamos decirlo en nuestras palabras. Hermanos, ustedes que están pasando pruebas y dificultades, no se preocupen. Y Jesús dice, yo soy. La palabra yo soy en el Antiguo Testamento es la palabra Jehová, que es ya me perdí, pero es una palabra así compuesta. Yo soy medio mal para las palabras. Es una palabra compuesta que significa el que fue, el que es y el que será. Yo soy el presente. Y en griego es ego eimi,
una doble palabra, ego y mí. Y el Señor le está diciendo a sus discípulos, yo soy el Dios del Antiguo Testamento, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, yo soy el Dios de José, el Dios de Moisés, el Dios de los profetas, yo soy el Dios que ha existido siempre y estoy aquí. Tengan ánimo, el Dios que creó los cielos y la tierra está aquí. El Dios que hizo todas las cosas está con ustedes. No tengan miedo. Eso dice ahí el texto bíblico. No temáis, yo soy. El gran Dios todopoderoso está obrando hoy día. Yo soy. El Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que sacó a Israel de los egipcios, los hizo andar por el desierto. El yo soy está presente. El Dios que se muestra, el Dios que se acerca por medio de la tormenta, pero el Dios que nos dice, no tengamos miedo. Hoy día más que nunca, ante las peores noticias, no tengamos miedo. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros, el Señor está en nuestro corazón. La paz de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos hacer. No tengamos miedo. Los discípulos estaban endurecidos en sus corazones. El siguiente versículo, hermana. Subió con ellos a la barca. ¿Y qué dice el texto bíblico? Se calmó todos los problemas. Se calmó el viento, se calmó la tempestad. Y ellos se asombraron y se maravillaban. Pero no entendían, porque dice el texto bíblico, porque aún no entendiendo lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y ese es el principal problema nuestro, la dureza de nuestros corazones. No es que Dios no esté, ya lo vemos aquí, que Dios está. No es que Dios no nos cuide, Dios nos dice no tengan miedo. No es que Dios no se nos quiera aparecer, Dios pasa por delante para que lo veamos. No es que Dios, hermanos, no nos esté viendo, el Señor vio de lejos que están en el mar en la tormenta. El problema somos nosotros. Nuestros corazones endurecidos, encallecidos, porque tenemos otras ideas, porque pensamos que sí, Dios tiene control, pero dejémoslo ahí. ¿Qué dice, cierto? ¿Qué decimos nosotros? Mi experiencia dice que no va a andar bien. Oh, yo tengo un amigo, le pasó lo mismo y no funcionó. De repente nuestras propias incredulidades se endurecen en nuestro corazón. Con todas las evidencias de que Dios tiene el control, endurecimos nuestro corazón. Con todas las evidencias de que se habían multiplicado panes y peces para 25,000 personas. Sí, pero no sé, ¿será verdad esto o no? Caminando sobre el agua, calmando la tempestad, no sé si será real. Hermanos, no hay nada más difícil en la vida de una persona que tener un corazón endurecido, porque nos hace ciego y nos impide ver lo que Dios está haciendo con nosotros. Hoy día, hermanos, necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y poder contemplar a Dios obrando en medio de las crisis en nuestra vida. No estamos solos. Dios sigue obrando por nosotros. Dios sigue moviéndose en medio de nosotros. Y Dios sigue calmando la tempestad en nuestras vidas. El problema de Israel, nos muestra en la Biblia, que fue que estaba endurecido su corazón. A pesar de que los profetas le hablaban, y Esteban lo van a matar por eso, dice en el capítulo 7 de Hechos, que Esteban les dice y le muestra todo el pasaje bíblico y le habla desde Abraham hasta los profetas y les dice, pero ustedes a todos ellos los mataron. A todos los profetas que le hablaron los mataron, porque estaban endurecidos sus corazones. Aún escuchando la voz de Dios, no queremos creer, es que tenemos un corazón endurecido. Pero lo lindo y lo hermoso de esto es que Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Y hoy día nos habla para que tengamos un corazón blando. Que podamos ser como los niños, que podemos creer. El Señor dice,
Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es presente el reino de Dios, porque pueden creer con el corazón abierto. El que no fuera como un niño, dice el texto bíblico, no heredará el reino de los cielos, porque no tiene un corazón duro. Sino uno les dice, espérame un ratito, de ahí te compro un dulce, y a veces los engañamos también. Pero nos creen. Y el Señor nos dice que quedamos en Él. Que solo por la fe en Jesús, ni siquiera por nuestras buenas obras, sino por la fe en Cristo Jesús, alcanzaremos salvación. Si tenemos fe en Él, podemos obtener todo lo que necesitamos. Y no como un capricho, sino obtener todo lo que necesitamos, porque teniendo a Cristo, lo tenemos todo. Cuando tenemos a Cristo nos damos cuenta que en realidad lo tenemos todo, y que todo lo demás es circunstancial, y que de nuestra felicidad depende de tener a Cristo en nuestros corazones. Que el Señor nos ayude, hermanos, y tenga de nosotros misericordia. Que nos ayude el Señor a poder creer que Él está en nuestra barca. Que nos ayude el Señor a verlo en la crisis, cuando el Señor se nos quiere mostrar. Que el Señor nos ayude a tener un corazón blando y sentir la presencia de Dios en nuestros corazones cuando andamos. Que el Señor nos ayude a confiar en Él, incluso cuando no le vemos, porque el Señor sigue estando ahí. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ten misericordia de nosotros, te lo rogamos, Señor. Conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones. Lávanos más y más de nuestra maldad. Y haznos, Señor, hijos dignos de ti. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón humilde, contrito, humillado, porque ese es el sacrificio que tú recibes, Señor. No recibes sacrificios que podríamos darte, sino un corazón contrito y humillado. Que a pesar de las pruebas y las dificultades podamos verte a ti, Señor, obrando. En este día, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. No te pedimos nada más. Ten propicio de nosotros y ten piedad de nosotros. En este día, Señor, bendice a nuestros hermanos que están aquí, a los que estén pasando alguna prueba, alguna dificultad. Bendíceles, Señor. Señor, tú sabes que uno no preparé este mensaje pensando en los problemas que habían hoy, pero, Señor, tú lo has provisto como nuestro buen Dios para darnos aliento y confiar que tú sigues obrando en medio de nosotros. Ablanda nuestros corazones duros. Ablanda nuestros corazones duros que han estado encallecidos por nuestras malas experiencias con la religión. Que han estado, Señor, dolidos, han sido engañados por falsos predicadores. Ablanda nuestros corazones para que te podamos ver a ti, solo a ti, Señor. Bendice, Señor, a cada persona que está en este día, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.